Vamos ahora con nuestro café y té y vamos a presentar un tema que, bueno, incluso para los expertos es un pelín complicado porque se trata de menores y se trata de acoso escolar, como conocemos ahora, bullying, en los colegios o institutos. Está con nosotros Mónica González. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, ¡Qué de José. tiempo! De verdad, mucho tiempo. Ella es psicóloga, está más especializada en el área de menores, pero tratas a todo También tipo adultos. de pacientes, y perteneces a Avatar Psicólogos y trabajas también en Quirón, Marbella. Correcto. En Hospital Quirón. Y hoy vamos a hablar del acoso escolar, del bullying. Es una palabra, bullying, hemos incorporado esa palabra que es británica, ¿no? Es del anglicismo, ¿no? Sí, pero bueno, es el acoso escolar. Acoso escolar, pero la gente ya la conoce Sí, por bullying. Bullying y ciberbullying, cuando el acoso ya se da también a través de las redes sociales y de internet. Bueno, pues vamos a hablar de eso hoy, que es un tema que preocupa muchísimo porque hay mucha noticia en la prensa, incluso lo más grave, niños que no han podido soportar, o niñas, ese acoso escolar y que han llegado a hacer barbaridades, A suicidarse. A suicidarse, a perder la vida por no soportar la presión, ¿no? Correcto. Y en estos tiempos que corren, con los medios de comunicación, con la información que hay, eso debería saberse, ¿no? Fíjate que con toda la información que hay es que cada vez se dan más casos. O sea, que es lo peligroso, ¿no? Y ya no es solo el tema de lo que sale en los medios de comunicación, es que hay muchísimos casos, muchos que pasan muchísimo tiempo, años incluso, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eso es lo que queremos, darnos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija está siendo sometido a un bullying en su centro escolar. ¿Cómo se dan cuenta los padres? Porque los niños, por miedo, por vergüenza, sobre todo miedo a represalias por parte del que lo están padeciendo, no dicen nada, ¿no? Bueno, hay veces que sí lo dicen, afortunadamente, y estas son las veces que la historia se puede cortar a tiempo, ¿no? Son las veces donde, bueno, no suele llegar a más, ¿no? Si los niños son capaces de decirlo, pero sí que es cierto que la mayoría de las veces no lo dicen. Pero que no lo digan con la boca no quiere decir que los niños no expresen eso, o sea, sí nos lo van a decir a través, pues, de cambios a nivel emocional, de muchos síntomas psicosomáticos, que esta es, yo creo, la alerta más clara, y donde enseguida que empecemos a darnos cuenta de que a mi hijo, cuando va a ir al cole, le duele la tripa o tiene muchos dolores de cabeza, no duerme bien, llora y no sabemos el motivo, ¿no? Todos estos cambios, o cambios incluso en su comportamiento, ¿no? Pueden empezar a portarse peor, ¿no? O a tener problemas a nivel conductual, que en los niños es un síntoma a veces de estado de ansiedad o depresivo, es el mal comportamiento. Todos estos síntomas, que además normalmente se ve que están asociados al cole, porque suelen mejorar cuando no hay colegio, ¿no? El fin de semana. Sí, bueno, el fin de semana sí, también. Lo que pasa es que el fin de semana es un tiempo muy corto, donde el niño ya está anticipando que el lunes volvemos, claro, ¿no? Pero y el domingo de nuevo empieza a recaer, claro, ¿no? Efectivamente. Pero vacaciones, sobre todo pues eso, cuando hay vacaciones en el cole, notamos que siempre y cuando el acoso solo se dé en el colegio, en el centro escolar, porque ya desgraciadamente muchas veces esto se amplifica, ¿no? A través de las redes sociales, entonces ahí no hay tregua. Pero cuando solamente se da en el cole sí hay un cambio, porque el niño está más tranquilo cuando no tiene que ir al colegio. Por lo tanto, cuando los padres noten que el niño está inquieto, que cambia su actitud, que duerme mal, bueno, pues que tiene diarreas, por ejemplo, por las mañanas, también vomita antes de ir al cole, esto sobre todo en los niños más pequeños se da ese muchas caso, veces, ¿no? sí. Hay que empezar a indagar. ¿Y Efectivamente. tú como psicóloga, cuál es el paso que deben seguir los padres? Porque claro, preguntan, el niño no abre la boca, no dice nada, ¿deben ir a hablar con sus profesores? Por supuesto, sí. En el momento que notemos cualquier síntoma de este tipo, cualquier alerta, primero vamos a hablar con el niño, claro, porque posiblemente, y si somos capaces de que esa comunicación sea buena y que el niño se sienta seguro, ¿no? Le damos seguridad, en ese momento seguramente nos lo va a reconocer o nos lo va a contar. Si no, claro que hay que ir al colegio y hablar con la tutora, con los profesores, a ver si ellos han observado algo, porque muchas veces sí nos damos cuenta, pero igual le quitamos importancia, ¿no? Esta frase típica de, bueno, son cosas de niños, cuidado con eso, porque esto no es una cosa de niños y que debamos dejarlo que lo resuelvan ellos, porque la mayoría de las veces el niño no tiene estrategias para resolver este problema.
Claro, porque la estrategia por parte del niño, ¿cuál podría ser? Es que la estrategia que realmente va a hacerle salir de la situación es avisar. Avisar, pero claro, los niños... Es una forma de defensa, además, tenemos que enseñarles que tienen que defenderse y el primer medio, porque en el cole tenemos que tener clarísimo que el colegio debe garantizar la seguridad de nuestros hijos cuando están allí. O sea que es la responsabilidad de los profes o del colegio en general que no se den este tipo de conductas y que cuando detecten algo, pues enseguida activen los protocolos correspondientes, ¿no? Para proteger al niño. Los centros tienen protocolos. Sí. Pero claro, yo me voy a poner en el lugar del niño. El niño dice, es que yo no lo cuento ni digo nada porque esos que me están acosando pueden ir a más, claro, pueden intensificar su acoso. Tengo miedo a que vayan a más porque se enteren que yo, entre comillas, me he chivado. Ese es el gran problema, no solo del que está sufriendo acoso, sino de los observadores. Porque la mayoría de los niños lo saben, lo que está pasando, lo ven y tampoco dicen nada, pero es que al final esto es la ley de la supervivencia, ¿no? ¿Para qué me voy a meter yo en esto si no estoy siendo perjudicado? Y además también hay un miedo desde el observador, ¿no? Seguramente si yo me chivo, pues van a tomarla conmigo. Claro. Porque además muchas veces los niños están viendo que esto está pasando y no se hace nada. Es que el problema fundamental está ahí. Si los niños viesen que se toman medidas y que se solucionan estos temas, pues entonces hablarían más, seguramente. Pero es que es cierto que muchas veces no se hace nada. Claro, ¿qué medidas deben tomar por parte de los profesores, por ejemplo? Hombre, pues de los profesores en el momento que lo sepan, primero tienen que alertar a los padres del agresor del también. Agresor y del que está siendo agredido. Claro, bueno, si no han sido avisados por los padres, claro que sí, o sea, debe haber una comunicación tanto si el que se da cuenta es el profesor como si los que se dan cuenta somos los papás, ¿no? Pero una vez que se dan cuenta es importante que también los papás de los niños que están acosando tomen medidas, porque nos centramos normalmente en la víctima, pero aquí hay un tema de base de educación, entiendo yo, que no solamente debemos centrarnos en advertir de si eres víctima alguna vez. Los padres de los niños que acosan de alguna forma también se dan cuenta de cómo es el comportamiento de sus hijos, seguramente han tenido avisos desde bastante tiempo atrás de que son niños pues que agreden o que insultan o que acosan de alguna manera, y es como que esa parte nunca se habla, ¿no? Claro, pero que hay padres que a lo mejor pueden pensar, no, mi hijo no está haciendo esto. O esto suele ser donde se da más la frase de, bueno, son cosas de niños, ¿no? Porque yo entiendo que es difícil aceptar que mi hijo tiene un problema de este tipo, ¿no? Pero es que sobre estos niños yo creo que es aún más importante sobre los que hay que trabajar, porque son niños que van a repetir ese tipo de conductas, han encontrado así una forma de sentirse más seguros, porque al final estamos hablando, tanto si hablamos de la víctima como si hablamos del agresor, de inseguridad. Son niños inseguros que uno lo plantea de una manera y el otro de otra, ¿no? Bueno, normalmente el agresor, o sea, detrás de esas conductas hay una inseguridad siempre, ¿vale? O algún tipo de problema emocional o lo que sea, pero una respuesta de ataque siempre se da en un cerebro que no está en seguridad, que está en peligro, ¿no? En una situación de inseguridad. La víctima es distinta, cualquier niño puede ser víctima. Claro. No un niño inseguro, la inseguridad viene después, en la víctima. Tú puedes ser un niño normal, habitual, como con todo, como cualquier niño que hoy en día podemos absolutamente encontrar. Es que cualquiera de nuestros hijos te pueden hacer volver inseguro. Es como cuando de repente tú no tienes miedo a pasear por la calle, pero un día te atracan. Correcto. A partir de ese momento, a ti te entra pánico de pasear por la calle a ciertas horas, sola y con un bolso o algo, porque recuerdas ese episodio. Claro, y ahora tenemos que añadir que en este caso no es un hecho aislado, es que normalmente hay una repetición, o sea, se toma con un nene y esto continúa, que además esto es lo que después va a traer unas consecuencias tan negativas, ¿no? Que no es un hecho aislado. Esto se mantiene en el tiempo y hay casos que es alucinante porque se ha mantenido el acoso durante años. Entonces, claro, sí. Claro, como este último caso de este chico que se suicidó. Este niño no llevaba meses padeciendo el acoso, llevaría años, ¿no? Y cuanto más tiempo el niño esté sometido a una situación así, el sufrimiento va a ser mayor y las consecuencias van a ser mucho peores. Y además, un niño que ha vivido una situación así, aunque cambie de contexto, aunque cambie de centro o aunque este tema se llegue a solucionar, ese niño ya sí se va a quedar muy debilitado.
Claro. Entonces, muchas veces se genera incluso cierta fobia social, ¿no? O a relacionarse con sus iguales, porque ya ahí sí que efectivamente aparece esta inseguridad o este miedo Claro. a la hora de relacionarse con sus iguales. Y bueno, la solución no está cambiarlo de centro, cambiarte de ciudad, cambiarte porque ocurre que ya eso lo lleva encima el niño o la niña, ¿no? Por lo tanto, esa no es la solución. La solución es intentar que se erradique. Una vez que ha pasado y que somos conscientes de que nuestro hijo ha estado viviendo una situación así, estos niños deben hacer terapia. Aunque cambie, por supuesto, lo primero es evitar que la situación continúe, ¿no? Y desgraciadamente hay veces donde la solución sí puede ser cambiarle de centro, desgraciadamente. Sí, pero aunque se cambie de centro, hay que tratarlo. Correcto, porque estos niños donde lleguen van a llegar ya muy débiles y con miedo, y eso muchas veces va a hacer que ellos mismos se aíslen. Y una vez que un alumno que entra nuevo en un centro, él también se retrae, el resto pues también no los niños por ellos mismos, si hay otro compañero que ya se aísla, muy difícilmente van a integrarlo. Claro, que no hay esa voluntad por integrar a aquel que se queda en un rincón en el recreo y no quiere saber nada de nadie. Es más, este niño ya va a empezar siendo el raro, ¿no? El que no se relaciona, el que sí. Por eso es que es fundamental que estos niños después tengan una asistencia psicológica, profesional. Me imagino, Mónica, que tú en toda tu trayectoria profesional habrás dado con niños con estos problemas. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Muchísimos. Y bueno, ¿en qué consiste la terapia? Bueno, la terapia principalmente está en fortalecer, ¿no? O en ir dando seguridad a estos niños que vienen con una autoestima muy baja. Además, es muy curioso que hay niños que vienen por cualquier otro tema, no por esto en concreto, y muchísimas veces encuentras, ¿no?, una base en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, que es otro problema, pero que la base, si empezamos a rascar en el fondo, cuando fueron más pequeños tuvieron un tema de acoso. Muchas veces sí, es que hay muchísimo. Oye, muchísimo. Y ahora, Mónica, con el tema de los móviles. Yo tengo aquí mi móvil y yo inmediatamente te hago un vídeo y a lo mejor estás de una manera un poco ridícula y lo subo. Y así es como también bromean, se mofan hoy en día los jóvenes, ¿no? Subiendo a WhatsApp e intercambiando vídeos de otros compañeros, claro, ¿no? La persona que quiere dañar va a utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición y en este caso las tecnologías, pues fíjate, ¿no? O sea, las posibilidades son, y además el daño es mucho mayor, porque cuanto más público es esto, lógicamente la afectación es mayor. Sí, porque más gente va a estar claro, bueno, pues mofándose. Claro, lo que pasa que también como parte positiva, la realidad es que debería ser más fácil detectar un caso de abuso cuando se utiliza de una forma tan masiva, ¿no? Cuando se utilizan las redes sociales o cuando... Lo que pasa que ahí yo creo que el gran problema es que los padres no estamos dentro de esta vida tecnológica, ¿no?, o virtual de nuestros hijos. Entonces, igual que sí estamos presentes en otros aspectos de su vida, ¿no? Tu hijo sabes con quién está, cuándo sale, le pones unos límites a la hora de salir y hay un control por tu parte, ¿no?, de lo que está haciendo. Pero aquí se nos escapa. Ahí se nos escapa. Entonces, una de las claves, yo creo, pasaría por ahí, ¿no? Los padres tenemos que estar presentes en esa por ejemplo, vida. ¿Tú recomiendas que el padre, bueno, pues no tenga permiso, tenga que leer acceso a los WhatsApp de que recibe su hijo? Mira, el tema del WhatsApp realmente a mí es lo que menos me preocupa, porque es fácil, y yo creo que casi todos los chavales que ya tienen WhatsApp, que deberíamos antes haberles alertado, ¿no? Si hay una persona que a ti te está molestando, lo puedes bloquear. Sí. Pero en las redes sociales la cosa cambia. Perdón, que tú bloquees a esa persona sube el vídeo y lo ven todos tus amigos. Efectivamente. Por eso, lo primero, porque bueno, en la adolescencia sobre todo la intimidad es que también es muy importante. Aunque si yo tengo sospechas de que mi hijo, que también volvemos a las conductas que hemos explicado antes para el tema del cole, ¿no? Si yo veo cierta ansiedad cuando mi hijo está con el móvil, que le vemos después o de estar con el ordenador más nervioso, pues entonces igual sí, en ese caso, porque lo más importante
es que nuestros hijos estén seguros, ¿no? Y que los padres podamos ofrecerles esa Por lo seguridad. tanto, entonces, en esos casos o en casos donde haya sospecha, la seguridad debe estar por encima, ¿no?, de la intimidad cuando un poco son chequear menores. con Claro. quién se relaciona y lo que ve en las redes sociales, ¿no? Efectivamente, en las redes sociales es mucho más fácil. Lo que pasa que, vuelvo a lo mismo, creo que hay mucho desconocimiento por parte de los padres, cada vez menos, pero sigue habiendo mucho. Si yo tengo un perfil en Facebook, una cuenta en Facebook, por ejemplo, y mi hija también la tiene, realmente la mayoría de estas cosas se hacen públicas, porque el objetivo es que la máxima gente posible lo vea, ¿no? Y así la víctima va a sentirse peor, ¿no? Vamos a dañarle más. Si eso se hace público, si se etiqueta a mi hijo en una publicación y yo tengo también Como Facebook, amigo, lo voy a ver. Entonces es la manera de que cuanto antes voy a poder cortar esto, porque esto por supuesto se debe denunciar y es la manera de cortarlo, ¿no? También es cierto que hay veces que se crean perfiles falsos, pero bueno, da igual, hay que denunciarlo igualmente. denunciar es la clave y hoy, un poquito resumiendo lo que ha venido Mónica a contarnos, ese Avatar Psicólogos, ese blog y esa página web en la que tienen que entrar porque ahí colgáis muchas cosas interesantes, Sí, ¿verdad? muchos posts. En Avatar Psicólogos, como la película. Yo siempre digo a Antonio, Avatar como la peli, ¿eh? Ellos no tienen las caras azules, pero nos ayudan también. Una cosita que sí me gustaría añadir, que me Puntualizar. parece fundamental y no hemos hablado, y es que lo más importante, como en casi todo, es la prevención y el generar un clima de confianza desde que nuestros hijos son pequeños. Antes de que pasen las cosas tenemos que prevenir a nuestros niños, ¿no? Cuando un niño pequeño nos cuenta un problema del tipo que sea, los padres debemos darle la importancia que el niño le da, no la que tiene para nosotros como adultos, sino la que el niño le está dando, porque muchas veces el no contar a los papás las cosas no es solo por miedo. Es por miedo, porque parece pero que no te han echado mucha sí, cuenta. es por no decepcionar, porque igual también mi padre o voy a obtener algún tipo de sanción, ¿no?, por parte de los papás, o simplemente la incomprensión. Sí. Entonces es muy importante generar confianza, porque si esto se hace bien durante la infancia, es mucho más probable que un niño que tenga cualquier problema nos lo cuente. O sea, la confianza en la comunicación padres e hijos es fundamental. Comunicación, no quitarle importancia a los problemas que para ellos lo son. Porque Correcto. claro, tendremos miles nosotros, la hipoteca, esto, lo otro, pero para ellos esos son sus problemas ahora Correcto, mismo. efectivamente. Y son, bueno, pues como para nosotros el no llegar a fin de mes es un problema, pues para ellos eso es lo más y tenemos que estar a su altura en ese momento. Y sobre todo eso, contarlo. Si estás viendo que un compañero tuyo es víctima de acoso, contarlo a los profesores, a tus padres, intentar que la gente se entere para que eso salga a la luz. Correcto. Pues Mónica, gracias por acompañarnos como siempre. Creo que vamos a la vamos a la publicidad y enseguida volvemos con otros temas.